Ahora continuamos con su módulo régimen de incorporación fiscal. Este tema va a ser importante, pues pareciera que este régimen que consta del artículo 111, 112 y 113 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, algunos como el 23 de la Ley de Ingresos, y que se sujete para la traslación y tratamiento de IVA como IEPS, parecía un régimen sencillo. Sin embargo, ha ido evolucionando más en reglas de resolución miscelánea. Vamos a encontrar toda su regulación en las reglas 3.13. Del 1 al 23. Esas son las reglas para este 2020. Bueno, ¿qué es este régimen de incorporación? Pues bueno, en realidad sí se trata de un régimen que busca dar la facilidad para los contribuyentes. Vamos a hacer un pequeño esbozo o un pequeño contexto a lo que se refiere a este tipo de regímenes que buscan sobre todo dar la facilidad administrativa. Bien, porque recordemos que uno de los principios económicos y constitucionales de los impuestos es la comodidad del pago. Pues si no nos gusta pagar impuestos, pues cuando menos hagan que esto sea sencillo. Que pues México, como en muchos países, se adolecen de esta situación. Y bueno, platicaremos en este primer módulo de este tema del régimen de incorporación, mejor conocido por su acrónimo RIF o RIF, en el cual vamos a ver esto. Pero bueno, les decía de hacer un pequeño contexto. Antes existía un régimen que era de cuota fija para comercio pequeño, que iba hasta un 4%, y podía facturar, y ese 4% te incluía el IVA y te incluía pues, obviamente tu impuesto sobre la renta. Fue mal empleado en los años 90, hubo un caso muy sonado aquí en Jalisco, de una empresa ferretera muy grande, de un contador de muchos conocidos, incluso maestros de algunos, hasta hace todavía 15 años. Pues bueno, hicieron una mala práctica con esto y bueno, fueron sujetos a un proceso. Hasta ahí lo vamos a dejar. Ahora, en 1998 se sustituye, porque antes teníamos el régimen intermedio, teníamos el régimen simplificado y el régimen de las actividades empresariales. Entonces, en 1998 se conjunta y nace, tanto se quita el régimen simplificado y nace el régimen intermedio y el régimen de repecos, junto con la actividad empresarial y profesional. Esa es una reestructura que se generó. ¿Y qué es lo que sucede? Pues ese régimen de repecos de 1998 al año 2001 podía emitir facturas. Era un régimen que te permitía también estar ahí hasta importes de 2 millones de pesos de ventas al año. Entonces, se volvió a dar la misma mala práctica. ¿Qué consistía en esta mala práctica? A grosso modo, consistía en que si mi modelo de negocio tenía diferentes puntos de venta distribuidos en diferentes partes de la República, en cada uno daba de alta una persona física bajo estos regímenes, ya sea el de comercio pequeño, de cuota fija, el simplificado o en su caso, hoy por hoy, el régimen de pequeños contribuyentes, antes del hoy por hoy régimen de incorporación. Entonces yo creaba en cada uno daba de alta una persona de mi confianza para que pues a través de su registro operara ese segmento del negocio. Y ya nada más a través de la empresa, donde estoy yo como socio con mi esposa, pues ¿qué hacíamos? Ya nomás les vendíamos y ellos nos pagaban a un precio mayor. Entonces de esa manera yo empezaba a jugar a que la tasa impositiva más alta quedara en el régimen de pequeños contribuyentes y la persona moral no me afectara. El régimen de pequeños contribuyentes, como no importaba el impuesto, la base, puesto que la base era sobre los ingresos y los ingresos eran los hechos imponibles que nada más eran objeto del impuesto de la renta de este régimen,
pues no importaba que sacaras cheques y los retiraras y lo cambiaras en efectivo. Entonces, de esa manera los empresarios, por esos excedentes se quedan en efectivo, salían cheques de estos repecos, ¿sí? Y acá la empresa, pues la utilidad fue erosionada por vender a muy bajo costo para poder dejar la utilidad de aquel lado. Es decir, erosionábamos de una manera artificial la base grabable. Y digo en plural para no ser para no aventar tan lejos la bolita. Esto no es el tema, sino, y sobre todo pues no lo practicábamos. Bueno, en el 2001 pues la autoridad ve esto y entonces sesga de alguna manera estas actividades y deja el repeco únicamente para que pueda operar con el público en general. Es decir, no podía emitir facturas. Entonces de esa manera se acabó esta práctica y ya en eso también, pues recuerden que tenemos el régimen de intermedio, que era hasta 4 millones con relativas facilidades, que en el 2001 pues era a través del cual las personas físicas de pequeños negocios que tenían necesidad de facturar lo hacían a través de este régimen. Bueno, entonces esa es parte de la historia. Posteriormente, bueno, aquí viene anotado la fecha, el 8 de septiembre de 2013, cuando finalmente fue aprobada por el Congreso de la Unión la iniciativa para la Gran Reforma 2014, que bueno, fue muy agresiva en Código Fiscal, como lo vimos en otro módulo. Pero bueno, este 8 de septiembre que se presenta la iniciativa y en diciembre fue aprobada, recién en 2014, pues bueno, incorporan, el régimen, o nace el régimen de incorporación, eliminando el régimen de repecos y así al régimen intermedio. Por ende, en el capítulo segundo de las actividades empresariales de las personas físicas solamente tenemos dos: actividad empresarial y profesional y régimen de incorporación, que aún prevalecen ambas. Está enfocado nada más a permitir a pequeños negocios que no superan los 2 millones de pesos, y veremos algunos de los requisitos para poder ser o optar por tributar bajo este régimen. Ahora, viene un tema, ¿qué es lo interesante de esto? Bueno, la lucha y sobre todo tratar de implementar la cultura del cumplimiento en todos los negocios. Se buscó precisamente de su nombre incorporar al comercio informal. ¿De qué manera? Pues bueno, te inscribes al régimen de incorporación, piensa que venías tributando en actividad empresarial, puedes irte en 2014 al régimen de incorporación, o bien inicias operaciones y decides hacerlo a través del régimen de incorporación, puesto que haces tu estimación que no vas a alcanzar los 2 millones de pesos. Pero esto no quiere decir que eso sea lo atractivo. Lo interesante es esto, que el principal beneficio se traduce en que va a haber una reducción que equivale el primer año al 100% del impuesto sobre la renta, disminuyéndose 10% por año. Es decir, como aquí están viendo aquí en esta tabla, van a ver, el segundo año se reduce un 90, tercero 80, cuarto 70, y así sucesivamente hasta llegar al 10º año, que es el máximo de tiempo que puede estar una persona física dentro de este régimen. Una vez agotados estos 10 años, tendrán, de acuerdo al artículo 111 de la Ley de Impuesto de la Renta, migrar al capítulo primero, que es de las actividades empresariales y profesionales. Considerando que estos 10 años pues es para que vayas aprendiendo y estableciendo una administración, una formal estructura comercial, y pues gradualmente te va reduciendo este beneficio. Lo veremos también, que también tenemos ese beneficio para efectos de IVA de una manera muy particular, y también en el otro módulo continuaremos hablando del régimen de incorporación a la seguridad social, que también es muy interesante. Ahora, para poder optar y ser persona física del régimen de incorporación, ¿qué características debe tener? Bueno, primeramente, que lleve actividades empresariales
donde enajene o preste servicios, y sobre todo estos últimos no requieren una cédula profesional o un título profesional, y que los ingresos no excedan de 2 millones de pesos. Cuando llego a este punto, son los primeros requisitos del primer párrafo del artículo 115, del 111. Ahora, vamos a tratar de entender esto. Ya lo vimos en el impuesto en el Código Fiscal de la Federación. El artículo 16 me establece el concepto de actividades empresariales. Y me establece las comerciales y ya dice que cualquiera que lleve especulación comercial, conforme al artículo 75 del Código Fiscal de la Federación. Industriales, agapes, que son agricultores, ganaderos, pesqueros, silvícolas, silvícolas. Y pues establece que si tú haces actividades del artículo 16, bueno, es actividad empresarial, puedes hacerlo, puedes tributarlo. También cuando estás hablando del régimen de... Bueno, entonces tendremos que ir al Código Fiscal de la Federación, al artículo, para empezar, sin seguir el orden. Bueno, primeramente el artículo 16 para poder llegar a un contexto de lo que sería una actividad empresarial, ¿sí? Y ya podemos tomar todo de la fracción primera, que se refiere a todas las comerciales que impliquen especulación comercial, y de ahí, pues obviamente podemos entender aquellas que están de manera, es una remisión tácita al artículo 75 del Código de Comercio. De ahí vamos a la fracción segunda, te habla de las industriales. Fracción tercera, agapes, que son los agrícolas, ganaderos, piscícolas, silvicultores, todo lo que viene siendo el sector primario. Y bueno, esto es lo que tiene el artículo 16, te da el concepto y alcance. De ahí puedes ver si puedes ser régimen de incorporación. De ahí, para seguir en el Código Fiscal, me iría al artículo 14. Bueno, ¿qué se entiende por enajenación? Y de manera general, obviamente porque este tema es de otro módulo, enajenación simplemente es cualquier transmisión de la propiedad de un bien. Incluso lleva la ficción de que no importa de que se reserve, que exista la reserva de dominio. No importa con que exista la transmisión de la propiedad, no importa la reserva de dominio, para que para efectos fiscales se entienda que hay una enajenación y se accionan los impuestos respectivos, ya sea IVA, ya sea ISR, o en su caso IEPS. Ahora, me iría, como en el Código Fiscal no tenemos en propiedad una definición de lo que viene siendo el concepto de servicios, tendré que tomar el artículo 14 de la ley de IVA. Y como se ve en el módulo respectivo, se establece algo muy claro y sencillo. El artículo 14 tiene dos fracciones particulares, la primera y la cuarta. Porque la segunda y tercera pues ya habla de servicios de transporte de pasajeros, pero la primera y la cuarta dejan muy claro. La primera te establece que va a ser cualquier obligación de hacer o no hacer. ¿Sí? Entonces de esa manera te engloba. Ya la última fracción de este artículo 14 dice cualquier otra obligación de dar, hacer, no hacer o permitir que no estén en las fracciones anteriores. Por ende ahí encontramos los intereses. Los intereses no es una prestación de servicio, pero ahí tributan en ese capítulo para efectos del impuesto a valor agregado. Entonces es el concepto fiscal más o impositivo más adecuado que tenemos para poder tener un alcance de esta figura. Entonces, si ya tomamos otra vez y me regreso a la diapositiva, si ya tomamos que primero pues tengo que ser persona física, obviamente. Segundo, que enajene o preste servicios y que realice actividades empresariales. Ya estoy logrando identificar esto. La parte económica de estimar o no superar los 2 millones de pesos o en su efecto, si tenemos una base de ingresos que nos anteceda para poderlo tomar en base, supongamos que somos arrendadores,
y en 2019 tuvimos 1 millón de pesos de ingresos, bueno, pues tengo un elemento para poder determinar si rebasa o no mis ingresos anteriores. Pero entendamos lo que puede ser una persona con actividad empresarial que nunca tributó el régimen de incorporación, o tiene su actividad empresarial, nunca ha sobrepasado los 2 millones de pesos, ahorita anda mal, vende 500,000, bueno, pues puede simplificar su administración e inscribirse en el régimen de incorporación. Mientras nunca haya sobrepasado los 2 millones, puede hacerlo. Lo veremos en reglas de resolución miscelánea. Bueno, entonces ya vimos los conceptos. Ahora, aquí viene el tema y me regreso. Cuando hablamos de actividades empresariales, recuerden que les decía del artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, donde me establecía el sector primario, conocido como AGAPES. Entonces dices, ok, pues puede tributar como régimen de incorporación, porque ¿qué no mejor propuesta tener 2 millones el primer año sin pago de impuesto sobre la renta? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay que tomar muy en cuenta la fracción tercera del artículo 74 de la Ley de Impuesto de la Renta, que ya está dentro como se menciona aquí, el régimen de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Ya cuando estás en este régimen y te dicen las personas físicas que realicen estas actividades de acuerdo a esa fracción tercera, deberán, y que sean preponderantes, y que se tienen preponderantes cuando es más del 90% de tus actividades. Entonces deberán de estar en esta actividad, ¿sí? En este régimen. Entonces, aunque pudiera parecer que existe una opción de régimen de incorporación, al particular punto de vista, el deberán, creo que hay una regla especial, ¿sí? No que lo limite nada, pero bueno, es una regla que tendríamos que seguir. Creo que tendría que haber una regla que me habilitara esto. Ahora, hablábamos de los 2 millones de pesos. Si yo tengo un antecedente que me preceda que nunca lo he rebasado, pues bueno, ahí está más que demostrado que cumplo, que no sobrepaso ese umbral de ingresos en los ejercicios anteriores. Pero cuando por primera vez me incorporo, puedo estimar que no alcance los 2 millones, me inscribo, establezco las actividades, comienzo, como como siguiendo este ejemplo, el 1 de julio de 2019. Entonces llego a vender 1.500.000 pesos en 2019. Dices, bueno, pues en el ejercicio fiscal, acorde al artículo 12 del Código Fiscal, que dice que los años o ejercicios fiscales serán equiparados a los años calendario. Entonces, bueno, pues podría decir, en el ejercicio no sobrepasar los 2 millones. Pero el segundo párrafo establece muy claro que tengo que, en los ejercicios irregulares, hacer un cálculo para encontrar si de haber sido un año completo lo hubiese rebasado. Muy sencillo, es una regla de 3. Yo necesito averiguar si hubiesen sido los 365 días del año, hubiera superado los 2 millones. Entonces, ¿qué se hace? Divido el 1,5 millones entre los días trabajados operados en el ejercicio, que son 184, y me va a dar 8,152 pesos, que aquí está. Eso es mi factor diario de ingresos, y lo multiplicaré por 365, que normalmente tiene un año, y me va a dar 2,975,000. Con esto, pues se demuestra que de haber sido una ejercicio normal, si se hubiera superado, entonces no puedo tributar y tendré que cambiar para 2020 mi régimen de tributación. ¿Sí? Bueno, la regla 3.13.3 te establece que para los efectos del párrafo segundo y tercero, el tema del beneficio, en específico de la reducción de la tasa, no va a ser por el ejercicio fiscal, es decir, no se va a pegar un ejercicio a un año calendario, sino que va a ser a un año de operación. Es decir, que yo voy a tener la reducción, si me inscribí por primera ocasión el 1 de julio de 2019, hasta el 30 de junio de 2020 tendré la reducción del 100% de mi impuesto sobre la renta, de acuerdo a la regla 3.13.3. Y además, con esto trato de explicarles la separación. Uno es el segundo párrafo de la regla, del artículo 111, y otro es la regla para efectos del cómputo del beneficio que tengo de reducción
del impuesto sobre la renta. Ahora, te dice, no, o sea, puedes tener otro tipo de ingresos y ser régimen de incorporación de acuerdo a la regla 3.13.11 y también por el artículo 111 en su cuarto y último párrafo. Dice, puedes llevar a cabo, pero eso sí, no cualquier otra actividad, puedes obtener ingresos por sueldos y salarios, arrendamiento de bienes inmuebles y enajenación de bienes. ¿Sí? Si tú tienes este tipo de actividades, sí puedes tributar en el régimen de incorporación, sí, solo si no exceden en su conjunto los ingresos de los 4 capítulos, incluyendo el de incorporación, de los 2 millones de pesos. Pero esta regla 3.13.11 te dice, si efectivamente no alcanzaste los 2 millones, puedes hacerlo. Sin embargo, cada uno de estos capítulos los vas a tributar de manera independiente y no los vas a acumular en régimen de incorporación. ¿Sí? Y dar cumplimiento individual a cada una de las obligaciones inherentes a cada capítulo que le corresponda. Ahora, esta tesis, y es una contradicción de tesis, es muy interesante. Aquí les dejo con todo y su número. Realmente tiene poco, tiene 1 año y medio, ya estamos para que cumpla en otros años y medio, perdón. Y pues bueno, aquí hay una situación. El derecho de tributar bajo este régimen, ¿sí?, debe demostrarse, no presumirse. ¿Qué es esto? Si yo voy a tratar de decir soy régimen de incorporación y por ende puedo tributar en régimen de incorporación, debo acreditar que cumplo con los requisitos que se establecen para ese régimen. Esto es muy importante para tenerlo bien conformado. Ahora, la siguiente diapositiva me dice, régimen de incorporación fiscal, artículo 111, no impide que opten por aquel quien es tributor en uno distinto. Hace algunos minutos les explicaba que si yo hasta el 31 de diciembre de 2013 tenía otra actividad, una actividad empresarial, mientras no hubiera superado los 2 millones, pero hubiese sido quizás intermedio, que todavía existía, obviamente repeco, pues, naturalmente, pero también puede tener una actividad empresarial de lo que se llamaba del régimen general. Si cumplía con las cualidades, lo que hablábamos, actividades empresariales, enajenación y prestación de servicios, no más de 2 millones, no importa, eres bienvenido y puedes ingresar y optar por tributar en este régimen de incorporación. Esta es una tesis aislada que también la dejo. Hay más criterios, pero creo que son los más sobresalientes. Ahora, vamos a la segunda parte subjetiva para poder estar en este régimen. Ya vimos quiénes sí. Ahora, quienes la misma ley establece, ellos no pueden tributar. El primero, debido a todas estas planeaciones agresivas o reestructuras que se hacían para sacarle beneficio a estos regímenes de personas físicas por los grupos, pues el legislador ya estableció ciertos sesgos para que no volviese a suceder. Y el primero dice, si eres socio, accionista o integrante de una persona moral o de sus partes relacionadas. Entonces, quiere decir, bueno, si tú tienes una sociedad, no puede ser régimen de incorporación. Oye, mi esposa es socia de una empresa, somos partes relacionadas, no puedo ser régimen. Es algo complejo, porque pues, si mi hermano está en Monterrey, y yo estoy aquí y él se asoció, él está funcionando, le está yendo bien allá en su empresa y hace importa equipos de aire acondicionado, y yo aquí abro una papelería. Bueno, ¿por qué se me negaría estar en régimen de incorporación? Es un tema que siempre debemos de tener presente porque aquí tenemos un exceso. Pero bueno, tengo que entender qué es el alcance de socio accionista. Me tengo que ir al artículo 7 de la ley de impuestos sobre la renta para poderlo tener, que inclusive lleva al alcance de las participaciones en las asociaciones civiles y los certificados de participación que se emiten en los fideicomisos. Esos dos títulos
Bueno, que a sus poseedores se les equipara por el artículo 7 de la Ley de Impuesto sobre la Renta al concepto de accionista. Entonces, ténganlo presente porque ellos tampoco podrían estar. Ahora, el tema de y sus partes relacionadas. Pues aquí ya viene el tema. El artículo 90 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en su último párrafo, nos da el concepto de parte relacionada. Y nos dice, se considera que dos o más personas son partes relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración o control o capital de otra. O cuando las personas o grupo de personas participe directa o indirectamente en la administración, control o en el capital de dichas personas. O cuando exista vinculación entre ellas de acuerdo con la legislación aduanera. Bueno, antes de pasar al artículo 68 de la ley aduanera, cabe precisar que el artículo 90 se encuentra en las disposiciones generales del título cuarto que se refiere a las personas físicas. Entonces, ya llegamos al artículo 68 de la ley aduanera, ya maneja un concepto similar. Se considera que existe vinculación entre personas, es decir, la parte relacionada, en los siguientes casos. Si una de ellas ocupa cargos de dirección o responsabilidad en una empresa de la otra, si están legalmente reconocidos como asociadas en negocios, si tienen una relación de patrón y trabajador, que era lo que más se empleaba en el tema de estas planeaciones agresivas con repecos, en el régimen de pequeños contribuyentes, y la fracción cuarta, si una persona tiene directa e indirectamente la propiedad o el control de las acciones de una sociedad, y si una de ellas controla directa o indirectamente la organización. Entonces, de aquí podemos entender, y aparte el reglamento de la ley aduanera todavía es más extensivo, donde ya vienen los lazos familiares. Entonces, pues esto es una manera de sesgar, de mitigar, este tipo de malas prácticas o prácticas de planeación agresiva. Entonces, aquí yo lo único que podría decirles es que existe una excepción, ¿sí? Esta excepción nos dice, son tres excepciones. Si tú eres socio de una persona moral de título 3, bien sea una cámara de comercio, un sindicato patronal, por decirlo así, pues tú puedes, si estás en esos casos, bueno, sí, la cuestión de accionista, no sé, como impedimento no se actualiza. Pero si te pagan remanente distribuible de acuerdo al artículo 80 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, entonces no, entonces sí quedas fuera de ingresar a este régimen. Luego dice, si tú eres socio de una sociedad o asociación para el manejo de fondos de cajas de ahorro, o bien de una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, no importa que tengas esa calidad, aún y te paguen intereses. Obviamente es su naturaleza, pero lo aclara y lo precisa el artículo 111. También este caso también es excepcional, pues está exceptuado de esta limitante de ser socio o accionista de alguna sociedad. Y finalmente, si perteneces a una asociación deportiva, queda más que claro este tema. Bien, también dice, los contribuyentes que no podrán ser RIF, los contribuyentes que realizan actividades relacionadas con bienes raíces, capitales inmobiliarios, negocios inmobiliarios o actividades financieras, ¿sí? Es decir, que sea la naturaleza de tu negocio, pero te pone una salvedad. Si tú eres promotor o muestras casas habitación, ¿sí?, a personas físicas que no tengan actividad empresarial, vamos diciendo que sean público en general, sí puede ser RIF. Pero si tú estás promoviendo y ofreciendo para alguien que se dedica o tiene esas actividades, obviamente quedarías fuera porque es una manera de tratar de burlar esta limitante. Ahora, te dice, los ingresos por comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, ¿queda claro? Que eso se tributan en la sección primera de este capítulo primero de la sección primera del capítulo segundo, donde vas a tributar. Sin embargo, te dice, ok, tú tienes tu papelería y te voy a, y pues
vendo al público en general, vendo 1,5 millones al año, para tocar el número cerrado, pero de ese 1,5 millones, de los diferentes productos que tengo, me pagan una comisión adicional, ¿sí?, a la ganancia que yo pueda tener, y mientras las comisiones obviamente van a pedir factura, y les puedo determinar si estas no son no sobrepasan el equivalente al 30% del total de ingresos, es decir, del 1,5 millones en este ejemplo, sí puedes percibir ingresos por este tipo de actos, sí, sí, solo sí. Pero si eres una persona que recibe más de esa cantidad, obviamente te vas a la sección primera. Además, te dice, si tú te dedicas a espectáculos públicos, no puedes llevar a cabo y organizar espectáculos públicos, no puedes tributar. Y lo más parecido fue lo que encontramos en artículos para poder utilizar un concepto general, es el artículo 138 de la Ley de Hacienda de la Ciudad de México, donde nos define qué es el alcance que puedo tener de un espectáculo público. Y doy lectura. Por los efectos de este capítulo, se considera como valor del espectáculo público la cantidad que se cobra por boleto o cuota, así como las cantidades que hacen en cantidad de donativos, por cuotas de cooperación o cualquier otro concepto al que condicione el acceso al espectáculo, ya sea directamente o por conducto de tercero, incluyendo las que se paguen por derechos a reservar, apartar o adquirir anticipadamente. Entonces, podríamos saber que ya de aquí nos puede definir de manera objetiva hasta dónde puede llevar este ingreso de espectáculo público, ¿sí? Entonces, es un ejemplo nada más de todos los que existen en la legislación. El espectáculo público podemos llamarlo, pueden ser culturales, deportivos, científicos. Bastará que pueda entrar cualquier persona que compre su acceso. Bien. Y el otro, las franquicias. Las franquicias pues también eran una manera de disfrazar un poco más lo que comentaba de que los puntos de venta lo tributaban a través de personas físicas, ¿sí? Y figurando como franquiciatarios. Y yo, con mi empresa, soy el franquiciante, pues disminuía y establecía los precios para manipularlos, para volver que las personas físicas, mis franquiciatarios, entre comillas, simulados, ellos tuvieran la mayor carga impositiva, y así estaba haciendo una transferencia de la base de utilidad a un régimen de menor tributación y a su vez erosionando. Muy similar a lo que hablamos de BEPS. Recuerden el plan de acción BEPS, que significa The Base Erosion and Profit Shifting, que es la erosión de la base gravable y traslado de utilidades. Esto es un fenómeno doméstico. Y bueno, muchos que le metieron un poco más de planeación, entre comillas, por la simulación más preparada, por hacer a través de franquicias para poder tratar de bajar la evasión del impuesto. Bien, además, quienes realicen actividades por fideicomisos, pues obviamente quedan excluidos, y las personas físicas que adquieren bienes o presten servicios por medio de Internet o a través de las plataformas tecnológicas y aplicaciones informáticas, únicamente por los ingresos que perciban por utilización de dichos medios. ¿Por qué? Porque ya lo veremos en el módulo respectivo de plataformas tecnológicas. Los ingresos obtenidos a través de plataformas tecnológicas, bueno, tienen un régimen especial de tributación, ¿sí? Entonces, sí pueden coexistir esta nueva sección tercera de plataformas tecnológicas y RIF. Nada más que lo que obtengas por plataformas tecnológicas tributas conforme a su régimen, y pues tú sigues teniendo tus ingresos por papelería, y a lo mejor a través estás trabajando a través de una plataforma de Uber o Didi, entonces habrá que separarlas. Ya en plataformas tecnológicas hablaremos de la regla que lo facilita y cuáles son los cuidados que hay que tener. Pero bueno, aquí es donde nos posibilita. ¿Cómo se calcula el impuesto sobre la renta para este régimen de incorporación? Pues primero, son la periodicidad, es bimestral. A los ingresos, hay dos tipos de dos modelos de llevar a cabo el cálculo. El primero es a través
de lo más ordinario, que es ingresos menos tus deducciones autorizadas menos las inversiones efectivas y todas efectivamente pagadas y cobradas. Ingresos efectivamente cobrados, compras o adquisiciones efectivamente pagadas, gastos efectivamente erogados, inversiones efectivamente erogadas del periodo del bimestre. Le resto los ingresos menos estos tres conceptos, me va a dar mi base que voy a colocar en esta tarifa que viene en el mismo artículo 111. Entonces supongamos que fueron cobrados 500,000 pesos, deducciones autorizadas 180, estas tres que les digo. Hay que tomar en consideración que la PTU pagada por el RIF también es una deducción, bueno, una disminución, me va a dar una base de 300,000. Aplico la tarifa que estaba en nota positiva, ¿sí? 300,000 menos el límite inferior, que me corresponde en el rango donde esté ubicado los 300,000, me da un excedente al límite inferior de 105,000 por la tasa que le corresponde al 34, me da mi impuesto marginal más la cuota fija, me da el impuesto determinado. Me regreso, los 300,000 están en este rango, los 300 les quito los 194, me da 105,000, ese remanente lo multiplico por el 34, le agrego la cuota fija y me da mi impuesto de 86,616. Pero como es mi primer ejercicio, ¿sí?, tengo derecho a una reducción del 10%. Y al ejemplo, ¿cuánto va a pagar? 0. Si hubiese sido mi segundo ejercicio, tendría una reducción del 90%, entonces nada más pago el 10, 8,661 pesos respecto a este impuesto determinado. Si fuese el tercer año, tendría una reducción del 80%, es decir, pago el 20 y son 17,323 pesos. Bueno, continuando. Esa es la primera fórmula. La otra, que en un momento más vamos a ver, es a través del coeficiente de utilidad. Pero denme unos momentitos más para llegar. Bueno, el IVA, ya lo veremos también en las siguientes diapositivas. Tiene tratamiento normal, trasladas, te pagan, te trasladan y pagas. Entonces tienes IVA acreditado, trasladado y acreditable, efectivamente cobrado y pagado. Los vas a disminuir y la diferencia será la que pagarás o te reflejará un saldo a favor dependiendo de la situación. Un punto importante para reiterar este tema es que después de 10 años en el RIF debemos de tributar como persona física y actividad empresarial. No presenta declaración anual, ojo, a reserva de lo que vamos a ver en el artículo, en la regla 3.13.15 y 3.13.16 que se refiere, y 17, perdón, que se refieren a los regímenes de incorporación que optan por pagar por coeficiente de utilidad. En un momento sí voy para allá. Bueno, esta es la opción. Y dices, bueno, ¿por qué un RIF el primer año diría coeficiente de utilidad? Pues yo diría, pues no el primer año, quizás el segundo sí. ¿Por qué? Porque si el primer año, como se establece tanto en el artículo 111 y como en las reglas que acabo de mencionar, la 3.13.15, 3.13.16, 3.13.17, se establece que para determinar el coeficiente de utilidad que tengo que hacer, voltear al artículo, irme hacia el artículo 14, fracción primera, para poder seguir las reglas de una persona del título 2 para poder determinar el coeficiente. ¿Y qué te dice? Suma todas las utilidades que tuviste en los 6 bimestres, tiene que ser año completo, obviamente, ¿sí? Y eso lo vas a dividir entre el total de ingresos antes de deducciones y te da tu coeficiente de utilidad. Y es el que va a estar aplicando bimestre tras bimestre. Si tú optas por eso, además tendrás que presentar tu declaración anual a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Pero para poder optar por este coeficiente de utilidad, pues tienes que evaluar. Nosotros lo que hacemos al cierre del último bimestre de todos los regímenes de incorporación es hacer una comparación. Tenemos el papel en Excel ya preparado y pues comparamos. A ver, si sigue por régimen de incorporación, pues obviamente va a estar pagando conforme a sus utilidades y la tarifa.
Sin embargo, tuvo más deducciones en el total del año que los ingresos, quiere decir que tiene una deducción adicional que, entre comillas, pareciera una pérdida fiscal que podré deducir en los siguientes bimestres. Es decir, entonces, bueno, pues entonces si tengo esa posibilidad, pues sigo en riesgo. Pero puede ser que inclusive si yo me voy a régimen de incorporación, puede ser que el coeficiente de utilidad sea más bajo que el impuesto que se pueda causar. Si es que traigo utilidades, pues a lo mejor sea con coeficiente de utilidad porque el ejercicio pasado hice una inversión, sí, o gasté más, que me bajó el porcentaje. Entonces tenemos que hacer las proyecciones para hacerlo. Pero de acuerdo a la regla 1315, yo tengo a más tardar el 1 de enero, del 31 de enero del siguiente ejercicio, es decir, en este caso 2021, para estar presentando mi aviso. Si no, no puede proceder. En la regla 316 pues, establece el procedimiento que acabo de mencionar sobre cómo se va a determinar el coeficiente de utilidad y bueno, y cómo se va a aplicar en la regla 31317. Bueno, ahora, lo que decíamos, y si tengo pérdida, lo puse así de una manera, la palabra no es la correcta, simplemente se nos establece, de acuerdo con el séptimo párrafo del artículo 111, nos habla de que se tomará como una deducción. Es decir, este bimestre 1 tengo más deducciones que ingresos. Tuve ingresos de 200,000, gastos de 400,000, por ende tuve una pérdida, hablando financieramente. Pero para efectos de este séptimo párrafo se considera como una deducción, la cual me dice, la vas a poder aplicar en los bimestres subsecuentes, pero sin que te dé saldo a favor ni base negativa. Es decir, bimestre 2, tuve ingresos de 600,000 menos 450,000 deducciones, por llamarlo de alguna manera, tuve una utilidad, una base de 150,000, hasta ese monto deduzco de los 200,000 que tengo acá, deduzco 150. Y el tercer bimestre, igual tuve 600 de ingresos, 450 de deducciones, de una base de 150, pero me restan 50,000 pesos, aunque entonces deduzco los 50,000 pesos restantes de los 200 y me va a dar una base gravable para este bimestre tercero de 100,000 los que tributarán. Sí, hay una regla que, bueno, ya es poco observada, que es la 313.8, que fue la transición, que si tú vienes de otro régimen y traes pérdidas fiscales, vas a poder optar para aplicarlos. Pero se refiere de aquellas que vengan pues a raíz de amortizar, lo puedes aplicar, ¿sí? De tus pagos bimestrales. Es esta regla 313.8. Ahora, el tema, ¿cuándo sales del RIF? Bueno, cuando la autoridad fiscal lo requiera, es decir, que tenga obviamente el fundamento para hacerlo, ¿sí? Cuando se incumpla con la obligación de presentar declaraciones de manera periódica, en la fracción octava del artículo 112, que son las obligaciones del régimen de incorporación, te establece que si no presentas en tiempo 2 declaraciones consecutivas o en un lapso de 6 años, fallas en 3 ocasiones, va a ser causal para que puedas salir del régimen. Cuando tengas requerimientos y no tienes el tercer requerimiento, quedas fuera. Y cuando se superan los 2 millones de ingresos anuales. Y finalmente, cuando llevas una vida normal en el RIF de cumplimiento y todo, pues maduras, después del 10º año, pues ya quedas fuera del régimen de incorporación para nunca regresar. ¿Qué obligaciones tienes como régimen de incorporación? Pues solicitar suscripción. Número 1, conservar los comprobantes fiscales, llevar una contabilidad, que ya hablaré en otro módulo de lo que es mis cuentas, de acuerdo a la regla de resolución miscelánea, que me va a simplificar en muchas cosas mi trabajo. Ahora, también emitir comprobantes fiscales, cuando sea con público en general, que cuando sobrepase los 250 pesos tendré que emitir un CFDI. Bueno, un comprobante, perdón. Y ya haré mis facturas globales, que también hablaré un poco más adelante de ellas. Sí, que las puedo hacer de manera diaria o semanal.
mensual o bimestral, tomando todos mis comprobantes para poder emitir mi CFDI global de todos los comprobantes que hubiese emitido. Y pues bueno, para efectos de las deducciones, dice todas aquellas, que es lo particular, que sobrepasen 5,000 pesos, tendrán que ser a través del sistema bancario, bajo estas modalidades que aquí describo: tarjeta de crédito, transferencia, ¿sí? Y te dice, y si es gasolina, también le aplica esto, ¿sí? También es pago por sistema financiero. Sin embargo, ¿por qué lo resalto? Porque la regla 3.13.2 te establece que para régimen de incorporación se podrá efectuar pagos en efectivo siempre y cuando sean montos inferiores a 2,000 pesos, ¿sí? Y esto es una gran facilidad que se da para este régimen de incorporación. Ahora, para cerrar el tema de impuesto a la renta y dejar otro video para IVA, el pago de la PTU a los trabajadores del régimen de incorporación. Hay que tener presente que como tenemos dos modalidades. Si yo me voy por coeficiente de utilidad, presento declaración anual, me voy a la regla general. Si la presento el 30 de abril, la declaración anual, porque opté por coeficiente, hacer pagos bimestrales por coeficiente, ¿qué va a suceder? Voy a pagar hasta el 29 de junio para que hayan sido los 60 días después de presentar la declaración anual. Ahora, si yo me voy por la vía tradicional de los pagos provisionales, pues yo tendría que tomar en cuenta que, bueno, si se establece que la PTU se paga dentro de los 60 días siguientes al envío de la declaración anual, o la fecha que debió haberse enviado la declaración anual, en el caso del régimen de incorporación, se establece que esos 160 días, en el octavo párrafo, esos 60 días, te harían decir, ok, yo perdí mi bimestre, el exacto bimestre, el 30 de enero, 31 de enero. Entonces tengo 60 días para presentarlo, es decir, estaría hablando del día, dependerá el tipo de febrero, pero a lo mejor pues, a finales de marzo, presentando de acuerdo a este octavo párrafo del artículo 111. Sin embargo, la regla que aquí se menciona, la regla 3.13.21, te dice, se establece como una opción que puede ser la fecha límite hasta el 30 de junio en lugar del 31 de marzo, que sería lo correcto, lo legal, por reglas te vas al 29 de junio. Bien, y finalmente, enajenación de negociación, es el artículo 113. Si yo soy régimen de incorporación y te vendo a ti mi papelería, tú como adquirente, persona física, no puedes tributar en régimen de incorporación. Lo señala así el primer párrafo. Salvo que tú vayas y le avises a la autoridad, al SAT, dentro de los 15 días siguientes a la operación, de que quieres continuar tú en régimen de incorporación, y además señalar el tiempo que yo, como régimen de incorporación, estuve tributando esa negociación en régimen de incorporación. Esto es de acuerdo a la regla, parte del segundo párrafo del artículo 113, pero siguiendo la regla 3.13.10, y la ficha de trámite es la 110/ISR, aviso de adquisición de negociación RIF, ¿sí? Si tú cumples esto, tú puedes seguir tributando. Si yo iba en el año 3, tú seguirás en el punto donde yo estoy, me sustituirás y continuarás con ese beneficio de reducción. Bien, pues con esto termino este módulo de impuestos sobre la renta. Nos estamos viendo y hasta luego.